Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia en este momento. Déjanos entrar, Señor, en un momento de adoración, de alabanza, en un momento de contemplación de tu palabra. Envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría para ponerlo en práctica. Yo te ruego, Espíritu Santo, que llegues a cada uno de los que están escuchando estos videos para que también ellos se gocen en tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, solo algo que he estado meditando el día de hoy. Tengo unas reuniones semanales con el padre de mi parroquia, el padre Ryan, sobre un proyecto en el que él está trabajando y me invitó a ser partícipe de la primera sesión. Y una de las preguntas que tenía, se llama Next Step, el programa, y una de las preguntas que me tiene pensando desde toda esta semana que he estado meditando y sobre todo hoy porque me habló más claro, es de que nosotros los laicos, ¿qué estamos haciendo para la evangelización? Y yo pensaba, bueno, pues yo estoy evangelizando, estoy haciendo mi parte para que la gente se familiarice con la Biblia, para que la gente conozca de la santa palabra de Dios. Pero hablaba la diferencia de un laico que está dentro de un ministerio y un laico que no. Y, y yo meditaba y decía, bueno, creo que nunca he invitado a la comunidad que está viendo estos videos a buscar una comunidad, a ser parte de comunidad. No sé quiénes escuchen estos videos, no sé si tú por primera vez estás entrando al canal, bienvenido sea, si ya tienes un mes, unas semanas, a veces lo escuchas, a veces no, o alguien que lo esté siguiendo desde el comienzo. Y todo este programa que estamos haciendo y toda la programación que hay pasada, si ustedes ven los demás videos, tenemos mucho tipo de formaciones, reflexiones personales que yo he hecho sobre diferentes temas. Todo esto espero y nos esté sirviendo de algo. Que si quizás al comienzo solo veías el video y te gustaba, pero lo veías, ojalá ya a estas alturas ya vayas, si no lo has tomado la decisión, ya vayas considerando de integrarte en un grupo de oración, en un movimiento apostólico, en algún ministerio dentro de la parroquia, a que vayas integrando comunidad. Yo te invito a que si no vas a nada de la iglesia, excepto tu misa dominical, te integres en algún lugar. Ojalá que con estos videos tu espiritualidad solo vaya creciendo y no nos vayamos a hacer, ¿cómo se dice? Glotones espirituales. Glotones espirituales es una persona que recibe, o sea, come, pero nunca da. Solamente come. Y es bueno llenarnos de todo esto, pero todo esto necesita ser dado a los demás también. Necesitamos comunidad, necesitamos pertenecer a algún movimiento de la iglesia. El que tú seas que te llame, yo a mí el Señor me ha llamado a la renovación carismática, pero he participado en movimiento familiar cristiano católico, he participado actualmente estoy en un grupo de Maús, he participado en la Divina Misericordia. Entonces, yo personalmente me identifico como la renovación, pero bueno, tú en el movimiento que el Señor te llame. Disculpe que me esté tardando tanto tiempo, pero sí quería enfocar eso, en la importancia de lo que es, de que no solamente te llenes con esto. En primer lugar, yo solo soy un laico, yo no tengo la autoridad de un sacerdote. Yo me puedo equivocar en algo que esté diciendo y malentienda personalmente. Eh, yo no tengo la autoridad eclesial. Yo no soy ningún diácono, ningún sacerdote ni nada por el estilo. Entonces, yo lo hago con mucho amor, trato de hacerlo con mucho celo a la doctrina de la iglesia para asegurarme que esté dentro de la doctrina, pero yo soy falible. Y yo no soy una fuente de formación 100% segura,
porque yo también me estoy formando con la iglesia. Aunque trato de sustentar todo en la doctrina, aún así soy falible. En cambio, cuando tú estás yendo a un grupo de oración, esto te sirve, claro, esto te va a servir, te va a ayudar, vas a crecer. Estoy seguro que algunos de ustedes han crecido increíblemente, pero cuando estás dentro de la iglesia, te mantienes en la iglesia. Ojalá y esto te lleve a incluirte a un grupo de oración, a un ministerio dentro de la iglesia. Si no lo has hecho, yo te invito, tómalo en serio. Esta invitación que te estoy haciendo, tómala en serio. Busca un movimiento, busca un ministerio, ya sea dando la bienvenida, recogiendo la colecta, lector, no sé, tantos otros ministerios que puede haber, pero haz algo dentro de la iglesia, intégrate a la iglesia y empieza a hacer servicio dentro de la iglesia. Bueno, mis hermanos, pues continúo. El capítulo 9 de San Lucas. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando los reciban en una casa, cuídense en ella, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será el testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían: es Juan, que ha resucitado de entre los muertos, y otros: es Elías, que ha reaparecido, y otros: es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía: a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Al volver los apóstoles, contaron a Jesús todo lo que había hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada de Betsaida para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirles: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecillos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó: denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia: no se lo digan a nadie. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. En verdad les digo que algunos de los que aquí están presentes no morirán hasta haber recibido el reino de Dios. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan y subió a un cerro a orar. Mientras estaban orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió en una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba ahí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, les salió al encuentro un tropel de gente. De pronto un hombre de entre ellos empezó a gritar: Maestro, te suplico, mira a este muchacho, el único hijo que tengo. De repente un demonio se apodera de él y empieza a dar gritos. Lo hace retorcerse con violencia y echar espumarajos. Y no lo suelta, sino cuando está totalmente molido. He pedido a tus discípulos que echaran el demonio, pero no han sido capaces. Jesús respondió: Gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo con violencia, sacudidas. Pero Jesús habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: Escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaba y no se atrevían a pedirle una aclaración. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía los pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes es realmente grande. En ese momento Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Como ya se acercaba el tiempo en que quería ser llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar cabeza. Jesús dijo a otro: Sígueme. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado
y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, mis hermanos, las coincidencias. Dios sabe que no había repasado el capítulo que íbamos a leer hoy. Otras veces sí lo he hecho, pero esta vez no. ¿Y de qué nos está hablando? Del envío que hace Jesucristo a sus discípulos. Mis hermanos, nosotros somos llamados a la evangelización. Nosotros somos llamados a expandir el reino de los cielos. Y una de las maneras que podemos hacerlo es dar nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dentro de comunidad. Ya les he dicho que al cielo no se va solo. Es imposible que quieras vivir una fe privada. Eso tarde o temprano se apaga. Si quieres crecer, vivir y mantenerte en fe, necesitas estar en comunidad. Todos estos videos ayudan, pero ninguno es como estar dentro de una comunidad, porque el estar en contacto con la iglesia es lo que nos mantiene vivos. Jesús nos llamó a ser comunidad, no a ser cristianos aislados, sino cristianos en comunidad. Católicos, universales somos. No somos solosales, ¿no? Sino universales. Me encanta la parte donde Él multiplica los panes. Les dicen, pero solamente tenemos 5 pescaditos. Y Jesús les dice, tráiganme esos 5. Y de esos 5 se los da a ellos mismos para que los repartan. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que el Señor no nos está pidiendo que hagamos lo imposible. El Señor lo único que nos pide es lo poquito que tenemos, se lo demos. Él lo multiplicará para dárselo a los demás y saciará a todo aquel que quiera ser saciado. Y aún sobrará para nosotros mismos. Así que no tengan miedo, intégrense en una comunidad. No sé por qué hoy especialmente tengo esa necesidad de encalcar tanto. No se consuelen con escuchar el Evangelio del día, con ir a misa solamente el domingo, con escuchar estos videos o cualquier otro que te llene. Esto no basta. Hace falta ser miembro de la iglesia. Hace falta dar servicio con mis talentos. Y otra vez más vemos cómo Pedro 2-3 veces sale en primer lugar. Y lo curioso es que cuando salen los otros, no necesariamente son para algo muy bueno que digamos, sino uno es para pedir que caiga fuego del cielo y el otro es para decirle, Señor, nosotros lo dejamos todo que nos corresponde a nosotros. Entonces, vemos cómo Pedro una y otra vez más sigue dando. Y que no nos vaya a pasar lo que pasa aquí. Dice la palabra del Señor que Jesús les dio en el capítulo 9, que es el que leímos, versículo 1, dice, Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus. Y sin embargo le dice en el versículo 40, he pedido a tus discípulos que echaran al demonio, pero no han sido capaces. Y Jesús da la respuesta porque no fueron capaces. Jesús responde, gente incrédula. Mis hermanos, tenemos que creer las promesas de Dios. Yo no soy mucho de usar la palabra tenemos, pero en este caso sí. Tenemos que creerle a Dios. No creer en Dios, eso cualquiera lo hace. El Satanás cree en Dios. Sino tenemos que creerle a Dios. Creer a sus promesas, pero también a sus instrucciones y a sus mandatos. Y uno de ellos es evangelizar, ser iglesia. No ser la iglesia. Nosotros no somos la iglesia como dicen los protestantes. Nosotros somos iglesia todos juntos. Pero no somos la iglesia, sino somos iglesia. Así que mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y por favor, intégrense. No basta solamente escuchar videos. Un fuerte abrazo y tengan un bendecido día.